Buenos días, pues hoy pasamos un rato con Carlos Berigat. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Te voy a empezar preguntando, porque has jugado en Club Deportivo Orense, en muchos equipos, futbolista profesional, ¿por qué te empezaste dedicando a jugar al fútbol? ¿Qué es lo que te hizo empezar? Bueno, pues es algo que fue de una manera natural. Cuando eres pequeño, pues estás jugando en el parque, luego juegas en el cole, tu grupo de amigos también se dedica a darle patadas al balón y todo empieza como un juego, pero luego a la larga se convierte en momentos de mi vida pues en una profesión. Esa fue la forma de empezar. Y como futbolista profesional empiezas aquí en casa, en Ourense, en el Club Deportivo Ourense. ¿Qué sensación tienes al empezar, lógicamente, jugando, debutando como profesional aquí en casa? Hombre, pues es la aspiración que tiene cualquier niño de la ciudad. En ese momento, el Club Deportivo Orense, un club ya histórico, cuando yo empiezo ya tiene más de 50 años de historia. Como bien sabes, cuando tenía 62 años, pues desapareció el club y era un club que ya había tenido sus gestas deportivas y para cualquier deportista de la ciudad y para cualquier niño que le guste el fútbol, su aspiración era jugar en Club Deportivo Orense. En esos dos primeros años saltas de juvenil a senior, no tienes tanta continuidad. ¿Qué te hace seguir continuando en Club Deportivo Orense sabiendo que a lo mejor pues, no contabas con tantos minutos? A ver, cada uno tiene que confiar en sus posibilidades y el fútbol son distintas etapas que vas pasando, la carrera en el fútbol. Tienes momentos buenos, momentos malos, momentos que necesitas madurar. Hay futbolistas que son más precoces, otros tardamos un poco más en desarrollar todo el potencial futbolístico, pero siempre que confíes en tus posibilidades y haya una oportunidad en algún momento determinado, pues es la conexión perfecta para seguir ilusionándote y seguir pensando que puedes llegar a ser un jugador profesional, si no del máximo nivel, pues estar en el segundo escalón de la élite del fútbol. Después de esas dos primeras temporadas, quedan otras tres en esa primera etapa en Club Deportivo Ourense, ya cuentas con más minutos y quería preguntarte, ¿cómo recuerdas ese primer paso como pues, futbolista profesional y sobre todo, ya digo, aquí en casa? Bueno, repito un poco lo de antes, ¿no? Una vez que empiezas a entrar en la dinámica del equipo, pues ves que te ilusionas cada día más, que es un reto cada día el ir a entrenar, el jugar ya contra equipos mucho más profesionales en categoría, en esa segunda B que hay, que solamente había dos grupos, como hoy le llaman Primera Ref, Sí. ¿vale? Y entonces ya juegas en estadios mejores, la afición acude no en masa, pero vamos, que sí que hay bastante afluencia en el estadio, la gente te conoce, disfrutas haciendo esa actividad y nada, estar ilusionado cada día para ir a entrenar. Hay momentos malos porque hay lesiones, a veces no te convocan para jugar, pero bueno, eso siempre es una adversidad contra la que hay que luchar cada día. ¿Qué destacarías de estos 5 años, esa primera etapa en Club Deportivo Orense? ¿Qué es lo que más, digamos, que destacas? A ver, en esa etapa de la que tú me estás hablando, yo y una generación de jugadores pertenecíamos al pabellón, un club de fútbol, y el pabellón desciende de la Liga Nacional Juvenil, lo que hoy era la División de Honor. Sí. Juvenil, y entonces se fusiona el pabellón y Club Deportivo Orense, los del pabellón pasamos todos a formar parte del Club Deportivo Orense, primero en esa etapa de Liga Nacional, formando parte del Atlético Orense, y ahí ya perteneces a un club que está en una categoría profesional, y entonces ahí entra esa ilusión, ¿no? Entonces sí. Luego, claro, son 2 años en tercera división, alternando con el Atlético Orense, que es el equipo filial, que lo entrenaba Mario Guede, pero siempre tienes oportunidades de entrenar con el primer equipo y de las oportunidades que te va dando el entrenador. Luego ya en segunda B es una liga muy profesional, primero 2 grupos, luego solamente un grupo,
luego uno de 4 y luego, bueno, ya en la segunda etapa ya pasamos a la segunda división y ya jugamos a otras cosas más grandes, pero es un recuerdo entrañable porque todos los que jugábamos en juveniles, muchos de ellos estuvimos durante muchos años en Club Deportivo Ourense. Después de esa primera etapa en Club Deportivo Ourense, llega el interés del Xuventude de Cambados. ¿Cómo te llega esa oferta del Xuventude? Pues muy fácil, porque el entrenador del Cambados en ese momento es Mario Guede, y había sido entrenador mío en los juveniles del Ourense y luego entrenador también en Club Deportivo Ourense, y me ofrece la posibilidad de ir a jugar allí. Y entonces, bueno, pues veo que es una buena apuesta. El equipo está en tercera división, asciende a segunda B y hace una liga muy buena, y luego pues nos movimos ya para otros equipos. En ese Xuventude de Cambados quería destacar un jugador, aparte de ti, lógicamente, que era pues, el padre de Brais Méndez. ¿Tiene a quién tirar Brais Méndez? ¿Qué cualidades tenía su padre? Sí, bueno, el padre se llama Pupi, ¿no? Un jugador ya experimentado en la tercera división en equipos de la provincia de Pontevedra. Pues son muy similares a la hora de jugar, sobre todo por el golpeo ese con la zurra y la calidad. Y luego humanamente, yo a Brais no lo conozco porque no había nacido todavía cuando jugábamos juntos, pero el padre desde luego es una excelente persona y un gran jugador. Ahora volviendo al aspecto futbolístico, como bien decías ahora al principio hablando del Xuventude de Cambados, era un equipo que estaba reforzado bien, que tenía grandes jugadores. Según la gente era un equipo que tenía plantilla para ascender a la siguiente categoría. ¿Eso era verdad? ¿Cuál era el objetivo de ese equipo de Xuventude? A ver, el objetivo estando en tercera división era ascender a segunda B, y eso se consiguió de largo. El siguiente objetivo era mantenerse en la categoría, en segunda B, y también se consiguió. Pasa que en ese momento la federación va cambiando cada cierto tiempo, pues cambian los sistemas de ascensos y descensos. En ese momento coincidió que solo ascendía el primero, que fue el Avilés, que hoy está en primera ref, pero de segundo quedó el Getafe, de tercero quedó el Leganés y de cuarto quedó el Cambados. No había promoción como hubo luego en otros momentos, y por debajo y equipos gallegos en ese momento está el Racing de Ferrol también, está el Pontevedra, está el Club Deportivo Ourense, y esos equipos todos quedaron por debajo del Cambados. Ascender a segunda A hubiera sido un reto no imposible, pero muy, muy difícil de conseguir. Y una pregunta que a mí me suele causar pues, curiosidad es, estando en el Xuventude, ¿vivías allí en Cambados o te desplazabas desde aquí, desde Ourense, con otros jugadores ourensanos que había en la plantilla? Al principio empecé desplazándome, pero luego ya me quedé a vivir allí porque, bueno, era mejor También estaba preparando mis oposiciones de profesor, y entonces lo podía compaginar mucho mejor. Y ya por último, sobre el Xuventude de Cambados, ¿qué recuerdo tienes? ¿Qué es lo que más destacas en ese año que estuviste? Pues mira, destaco de la plantilla que teníamos, no solo la parte deportiva, que quedó demostrado que todos los jugadores pues hicieron su cometido, sino que también la capacidad que tenía esos jugadores, la capacidad, o sea, la formación que tenían. Hablamos de gente que estudiaron veterinaria, de gente que estudió Derecho, de gente que son profesores ahora en la universidad en Santiago, bueno, distintas profesiones relacionadas con educación. Quiero decir que era un equipo que tenía una formación académica en general muy amplia, y que eso le permite pues asimilar todos los conceptos que en el fútbol en aquel momento pues eran necesarios. Después de estar en esa temporada en el Xuventude de Cambados, fichas por un histórico del fútbol gallego como es el Racing de Ferrol. ¿Cómo se dio esa oportunidad de fichar, pues ya digo, por un equipo que ahora mismo está en Primera Federación, pero tuvo unos años dorados en el fútbol español? Sí, bueno, pues el Racing en ese momento desciende de segunda B a tercera.
fichan a un nuevo entrenador. Yo estaba en ese momento, acabara mi relación con el Juventud de Cambados, y simplemente me llamaron. Con el Cambados había metido, que de segundo máximo goleador de tercera división en ese momento. En segunda B también había metido algunos goles y buscaban así ese perfil, y me llamaron y fue fácil llegar a un acuerdo. Estuve un año allí en tercera división, pero bueno, no, ahí deportivamente no se cumplieron los objetivos. Aunque yo pudiera tener algún tipo de mejora personal, a nivel colectivo no se cumplieron. Y en esa temporada, ¿qué es lo que más destacas? Bueno, a ver, el hecho de jugar en un club histórico, un campo viejo ya, se llama Manolo Rivera, conocido por lo Inferniño, no sé si tienes constancia de eso. No. Inferniño era porque las condiciones del campo no eran buenas, y aparte los equipos que iban allí, pues si querían ganar, tenían que sufrir mucho. Antes de estar yo allí ya había estado en segunda división muchos años, a punto de ascender alguna vez a primera, pero bueno, son ciclos que pasan los clubs. Estuvo muchos años en tercera, ahora estuvo 2 años en segunda, pero sí, vuelve a estar en primera red. Es un equipo, es una ciudad que sí, que se respira fútbol, y que al final está en tu palmarés el estar en un club que es centenario. ¿Y me podrías contar, para mí y para todos nuestros oyentes, alguna anécdota de esa etapa? Pues hombre, no sé qué tipo de anécdota, pero bueno, para mí fue una gran satisfacción el estar con compañeros que fuimos rivales durante muchos años, pero que luego coincidimos en el vestuario, y al final lo que vas haciendo por ahí son amigos. Después de Racing, marchas a Centro de Deportes Barco. ¿Qué es lo que te hace ir a Valdeorras? Es que yo en ese año, en el año 91, yo me presento a las oposiciones de magisterio y apruebo las oposiciones, y entonces el sistema de elección de plaza pues es en el mes de septiembre. Entonces yo no puedo fichar por ningún equipo hasta que sepa en qué sitio voy a estar trabajando. Entonces una vez que surge la oportunidad de ir al Barco, es a través de Jesús Marifuertes, que fue entrenador luego mío también en el Orense, y me propone que si me apetece seguir jugando. A ver, tengo 25 años en ese momento, tampoco era para retirarse. Y sí, acepté la apuesta de ellos, y salió muy bien. El Barco hizo una temporada impresionante en tercera división, y también metí muchos goles, y luego pues me dio paso a que el Club Deportivo Orense volviese a contar conmigo. En Centro de Deportes Barco, pues bueno, no solamente en Centro de Deportes Barco, también en Racing, también en Xuventude. Normalmente siempre en los equipos que estás, el Centro Club Deportivo Ourense, has estado una temporada. ¿Eso es por decisión propia o a qué se debe? No, a ver, no, bueno, en Cambados estuve dos temporadas, sí. Claro, ahí estuve 2 temporadas, y luego en el Racing sí que estuve una. En el Barco, como tienes el destino, yo tenía el destino allí en la zona del Barco de profesor de educación física, pues al año siguiente iba a estar ya en otra zona, y seguir jugando en el Barco hubiera sido difícil, pero a mayores surge la posibilidad de volver al Club Deportivo Orense. Entonces, lógicamente, el Barco, con todos mis respetos, es un gran equipo, pero siempre esa ilusión que tienes cuando eres juvenil, pues la sigues teniendo cuando eres mayor, de jugar en el equipo de tu ciudad. Y ahora, centrándonos un poco más en la situación actual del Centro de Deportes Barco, como es jugador del equipo, ¿qué piensas que va a hacer este Centro de Deportes Barco en esta vuelta a la Tercera Federación? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a ver, el Centro de Deportes Barco siempre contó con jugadores de fuera, ¿no? Con muchos jugadores de fuera. Es cierto que alguna vez se aprovechó algo de la base que tienen allí, pero es muy difícil. Es una zona que es periférica con respecto a la provincia. Es muy difícil tener a jugadores, las zonas rurales están despobladas. Entonces ellos tiran mucho de jugadores de Ourense y de jugadores de Ponferrada. Cuando yo jugué allí,
la mitad de los jugadores eran de Ponferrada, que habían jugado en la Ponferradina o en la Cultura Leonesa, en equipos importantes. Entonces, si se pueden reforzar a ese nivel, pues siempre va a ser un equipo competitivo. Entiendo que sus objetivos serán mantenerse en la categoría. Ahora estamos hablando de la quinta categoría si la miramos por escalones, pues es el quinto escalón. No es una categoría muy complicada, pero bueno, si no haces las cosas bien, pues puedes acabar descendiendo, como le pasó hace 2 o 3 años. Bueno, pues después de Centro Deportes Barco, como bien destacas, vuelves al Club Deportivo Ourense. ¿Cómo se dio esa vuelta? Pues a través de Mario Guede, que estaba en la organización de la base de Club Deportivo Ourense y en parte de la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva, sabiendo que yo al año siguiente iba a estar cerca de la capital dando clases, pues me dijo si quería volver a Club Deportivo Ourense. Yo le pregunté si el entrenador estaba de acuerdo en ese momento, sí, que claro. es Pepe Carrete, el entrenador de Club Deportivo Ourense. El entrenador encantado, que me conocía de cuando él estaba en la Leonesa, y nada, no hubo nada que negociar ni nada. Yo estaba deseando volver otra vez a Club Deportivo Ourense. Estamos en segunda B otra vez en ese momento. Y claro, en esa segunda etapa se consiguen 2 hitos históricos para la ciudad, como es llevar al equipo a segunda división. ¿Cómo recuerdas ese primer ascenso, en el cual pues, es la primera vez que el Club Deportivo Ourense asciende a segunda? No, esa es la... Bueno, perdona por corregirte, pero Club Deportivo Ourense ya había tenido 3 ascensos a segunda A. Lo que pasa es que llevaba muchos años sin estar en segunda. Vale, sí, no pasa nada. Claro, nos tenemos que remontar a muchos años atrás, cuando el fútbol era en blanco y negro y las fotografías eran en blanco y negro. Yo conozco a muchísimos jugadores de otras épocas que jugaron en Club Deportivo Ourense en segunda. Yo recuerdo ir a ver partidos de segunda división de Club Deportivo Ourense siendo un crío, y alguno lo tuve luego de entrenador. Por ejemplo, Teixidó fue un entrenador mío que jugó en el Ourense en segunda división, o Fuertes o Montenegro, o cualquier jugador de esos. Esos jugaron ya en segunda antes que nosotros ascendiésemos. El primer año que yo vuelvo a Club Deportivo Ourense, con Carrete, no se cumplen los objetivos. También ascendía solamente uno, creo que ascendió Leibar en ese momento. Nosotros ahí no tuvimos nada, quedamos de cuartos, pero sin opciones. Y luego seguimos en segunda B, ya con otros entrenadores, están Jesús Mari Fuertes y Teixidó, forman un tándem. Y ese año ya sí que jugamos la promoción de ascenso y ascendemos a segunda, lógicamente. Ascendemos en Jaén, allí con un empate a 0, y ya aunque luego jugamos aquí contra el Jaén, ya era un partido que estábamos ascendidos. Fue un partido más de homenaje y de celebración que de otra cosa. No fue necesario ese último partido. Te puedes imaginar que si cuando juegas en tercera en Club Deportivo Ourense estás ilusionado, cuando juegas en segunda B estás muy ilusionado, pues cuando juegas en segunda A ya es lo máximo que te puede suceder, ¿no? Y luego no sé si quieres que siga hablando de esa etapa en la que... Como tú ves. No, es que ahí Club Deportivo Ourense sí ascendemos, pero también descendemos al año siguiente, sí, ¿no? Y fuimos colistas casi toda la temporada. Fue un año complicado, pero bueno, el club pasa por momentos muy difíciles a nivel económico y a nivel social, pero aún así reiniciamos otra vez la temporada en segunda B y volvemos a ascender con los mismos jugadores. ¿Cómo recuerdas ese segundo ascenso? A ver, no con la misma pasión que fue el primero, pero claro, fue otro hito muy importante. Muy pocos equipos son capaces de descender de segunda y volver a ascender. El Racing, por ejemplo, lo hizo, pero en otra época. Y bueno, sí que el segundo año que estuvimos en segunda división, el equipo se reforzó mucho mejor y
y fue capaz de mantener la categoría. ¿Crees que esa fue la clave para mantenerse en esa segunda etapa, bueno, en esa segunda temporada en segunda división? Hombre, sí, claro, lo fundamental de los equipos, aunque tú mantengas la base que tienen y la parte fundamental del equipo, después ahí en esa categoría te tienes que reforzar con gente, pues uno que meta goles, uno que controle el centro del campo, tienes que tener un buen portero, tienes que tener unos buenos centrales, digamos que es el eje fundamental, y eso ahí Club Deportivo Ourense sí que se reforzó mejor que la primera vez. Es cierto que después también entraron otros grupos ahí a controlar un poco al club y bueno, lo que fue un bien también fue el mal al final porque supuso un poco la ruina económica del club. Y siendo jugador ourensano de la casa, jugando en segunda división, ¿cómo llevabas esa presión, por así decirlo, jugar en segunda división, representar a la ciudad? A ver, no hay presión, sí que no hay ninguna, porque la gente que te conoce de toda la vida, entonces pienso que la gente iba orgullosa a ver jugar a los jugadores que conocía, que son de Ourense. Los que vienen de fuera muchas veces, bueno, pueden generar cierto interés y todo eso, pero no se relacionan con la gente pues, como nos relacionamos los que vivimos aquí en el día a día. Vas a tomar un café y te pueden comentar algo, pero siempre entiendo que en plan constructivo. Si te tuvieses que quedar con uno de esos dos ascensos en la segunda etapa, ¿con cuál sería? Supongo que el primero, ¿no? El primero por la ilusión que generó, pero claro, el segundo también se ascendió en Granada y entonces también fue, allí en Los Cármenes también fue bonito el ascender jugando aquel partido. Finalmente, terminas la carrera, te retiras en Club Deportivo Ourense, si no me equivoco y si no me fallan los datos. ¿Me fallan? Un poquito. ¿En cuál fue? A ver, yo luego jugué un año en lo que hoy es el Ourense Club de Fútbol, que se llamaba Ponte Ourense en aquel momento, que también es entrenador Mario Guede. Jugamos la promoción de ascenso a Segunda B y ascendió el Burgos, no ascendimos nosotros. Te estoy hablando siempre de equipos importantes, ¿vale? Sí. Las promociones van los equipos que hoy igual están ahí, hay equipos que ascienden, suben, bajan, pero siempre están metidos en categorías profesionales. Y luego, pues sí que dejé de jugar y pensé que no iba a seguir jugando más, pero en el Berín, a través de un entrenador que había tenido en Club Deportivo Ourense, me llama para jugar en el Berín. Estaba en el regional preferente y empezaron muy mal la temporada y me llamaron a mí y a otro jugador que se llama Luis Alberto, que jugó también conmigo en el Ourense Club de Fútbol, jugó en el Racing de Ferrol, con Modesto, con Pichi, bueno, nos junta Luisito, que ahora mismo, bueno, estuvo de entrenador del Club de Ourense, bueno, fuimos compañeros allí en el Berín, claro, ascendimos a tercera división, que el Berín lo lleva hecho 2 o 3 veces en toda su historia, y bueno, también fue bonito estar allí 3 temporadas. Luego ya, claro, ya te haces mayor y con 36 años, pues a Berín hay que ir 4 días a entrenar, más el partido, trabajando, bueno, hay que dejar paso a los jóvenes también. Por último, te quería preguntar ¿con qué palabra definirías tu carrera deportiva? Pues con la palabra ilusión. Ilusión de jugar a fútbol y de hacer algo que te gusta y de jugar en el equipo que era de tus sueños. A ver, cualquier jugador siempre aspira más, pero si ese pequeño objetivo lo cumples, pues pienso que esa palabra fue una de las más importantes, tener esa ilusión y conseguirlo. Y ahora te hago las 3 últimas preguntas, que son las 3 clásicas. Un estadio donde hayas jugado. Si dices varios tampoco pasa nada, que visto lo visto. Hombre, sí, a ver, por ejemplo, hablamos de jugar en Balaído, de jugar en Riazor, de jugar en el Molinón, de jugar en el Calderón, de jugar en el Insular, de jugar en un sinfín en Villarreal, en el Sadar, yo qué sé, cualquier campo de los que hoy están en primera división o segunda, o incluso en segunda B,
pues siempre es bonito acudir a jugar a esos estadios. ¿Y no te quedas con ninguno, así en particular, que te haya, no sé? Todos me... A ver, por ejemplo, cuando fuimos a jugar en juveniles, que jugamos en Valladolid, jugábamos en Zorrilla. Igual es algo que te ilusiona mucho, ¿no? Y entonces ahí empiezas a pensar que te gusta jugar en ese tipo de campos. Y luego cuando juegas por primera vez en el Couto, pues lo que decía antes, siempre es algo especial, ¿no? Muy emocionante, sí. ¿Una camiseta que hayas vestido o que te haya generado algo en tu trayectoria deportiva? Bueno, pues al hilo de lo que vine diciendo en toda la entrevista, es la camiseta del Club Deportivo Ourense. Independientemente de la marca que tuviésemos ese año, el color y el escudo de la camiseta es algo muy importante. El Club Deportivo Ourense, pues pienso que me llenó a mí, a una generación de futbolistas. Y por último, un momento con el que te quedes de tu trayectoria deportiva. A ver, puedo decir un momento muy triste, que fue cuando un compañero falleció entrenando, que se llamaba Lito. Entrenando pues tuvo un accidente y se murió a los 2 o 3 días. Fue algo que arrastramos durante mucho tiempo, esa generación de jugadores, y luego los momentos de los ascensos, esos son los mejores momentos que puedes vivir. Puedes ganar partidos cada día, porque para llegar a un ascenso hay que ganarlos, sí, lógicamente, pero ese día a día no explota cuando consigues ese objetivo del ascenso. En cualquier equipo que haya estado ascendido, al final son 2 ascensos a segunda B, 1 a tercera y 2 a segunda A. Bueno, son 5 ascensos también con la selección gallega de juveniles. 4 jugadores de aquí de Ourense quedamos campeones de España en el primer campeonato que se celebró de juveniles. Quedamos campeones de España, que se celebró la fase final en Coruña. También es un momento importante. Con 17 años pues ya fuimos campeones de España. Casi nada. Bueno, es algo que está ahí en la historia, que la gente, alguno ahora pues se lo conocerá a través de tu canal, y bueno, pues porque la historia al final es historia, y el presente pues nos va devorando a todos, y pues de vez en cuando tenemos que contar estas cosas, pero yo no aspiro a que nadie se acuerde de esas cosas. Bueno, sí que me acuerdo yo y mis compañeros, y para eso nos reunimos de vez en cuando y contamos ahí viejas batallas, y sobre todo que estemos todos bien, que tengamos salud y que nos sigue gustando a todos el fútbol. Pues nada, agradecerte este rato que has pasado con nosotros y espero que os haya gustado. Bueno, muchas gracias a ti, Martín, y que te vaya muy bien en esta andadura tuya.